Amables televidentes del canal TV Unidos, sean todos bienvenidos a este especial de lugares y personajes. En esta oportunidad nos vinimos hasta el municipio de Zipaquirá porque nos vamos a entrevistar con el señor Luis Alfonso Martínez Correa, director y gerente de Estrategia Medios. Precisamente nos encontramos aquí a las afueras de su oficina porque vamos a grabar este especial con él. Entonces vamos a ver qué nos comenta de su vida y cómo inició en el medio periodístico. Vamos a ver. Televidentes, como lo dije al inicio de este especial de lugares y personajes, pues ya estoy dentro de los estudios de Estrategia Medios, uno de los medios de comunicación más representativos del municipio de Zipaquirá, y qué mejor y grata compañía que su gerente y director. Le damos la bienvenida al señor Luis Alfonso Martínez Correa. Don Luis Alfonso, bienvenido a este especial de lugares y personajes del canal TV Unidos. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, y muchísimas gracias, Oscar, a usted, a toda la gente de TV Unidos y a todos los seguidores de este importantísimo medio de comunicación aquí en esta hermosa región de Sabana Centro. Muchas gracias por estar aquí, en este lugar. No, más señor. que el personaje. A su merced, pues obviamente por abrirnos las puertas de este medio también prestigioso de la región de Sabana Centro, de Sabana Norte, como también algunos conocen pues a este sector del departamento de Cundinamarca. Don Luis Alfonso, ¿quién es Luis Alfonso Martínez Correa? Y bueno, durante todos estos años usted se ha labrado un camino muy importante en el medio periodístico y audiovisual. Bueno, para decir quién soy yo, pues de pronto va a sonar un poquitico válida, ¿no? Pero yo soy un soñador, una persona que cree en los medios de comunicación regionales y locales. Soy una persona que le gusta este trabajo, las redes, los medios, la prensa escrita. Me gusta servirle también a la comunidad. Tiene una trayectoria de muchos años de servicio a la comunidad desde que tengo uso de razón, y lo mismo desde que tengo uso de razón también ese trabajo con los medios de comunicación. Entonces siempre he estado allí, he estado vinculado de una u otra manera con medios de comunicación. Precisamente, don Luis Alfonso, ¿cuántos años lleva usted involucrado con los medios de comunicación? Y bueno, ¿cómo fueron esos inicios? Bueno, yo pienso que toda la vida he estado con los medios de comunicación. Desde cuando mi papá compró el televisor allá arribita el 20 de julio en Bogotá, que era uno de los pocos televisores que en ese momento existían, televisores de tubos, blanco y negro, salían las imágenes. Entonces, desde ahí inclusive nosotros cobrábamos 10 centavos por persona para que pudiera entrar a mirar televisión, en ese momento. Y lo mismo con la radio. O sea, yo todo esto creo que se lo debo a mi papá, Luis Enrique Martínez, que en paz descanse. Creo que se lo debe porque él siempre estaba sintonizando en ese entonces Radio Santa Fe, Radio Sutatensa. Seguramente también encontramos allí a Todelar, que eran las emisoras más escuchadas. Y las primeras emisoras que existieron en el país. Y las primeras emisoras que están en el país, lo mismo que Radio Fantasía. Más adelante llegaron otras emisoras como Dorado Estéreo, La Voz de Colombia, ya Caracol, RCN, pues no eran tan conocidas, pero ya después sí tomaron una relevancia muy importante. Entonces, desde pequeño siempre he estado en temas de medios de comunicación. En los colegios también yo participaba en los periódicos murales. Y iniciamos en alguna oportunidad un periódico mural que se llamaba Hazaña. Entonces, ¿por qué? Porque yo veía los periodistas que para poder conseguir alguna noticia, alguna reportaje, eso era una hazaña. ¿Era más complejo que hoy en día? Sí, más complejo, claro, que es que hoy en día pues tenemos unas gran facilidades por todo lado, por donde se mire, inclusive por las redes sociales. Uno saca el celular y ya puede hacer un Facebook Live en cualquier momento. En ese tiempo no, en ese tiempo eran los tipos, por ejemplo, para hacer un periódico, o tocaba tener una grabadora, inclusive yo alcancé a tener una grabadora eran como de 6 u 8 pilas, no recuerdo bien, pero era bien pesada. Y ahorita una grabadora es así, sí, tamaño, y eso. Y eso, que ahora ya hace un celular, uno saca el celular y lo pone a grabar y graba perfectamente. Y con los cassettes. Entonces todo eso se fue evolucionando. Entonces empezamos con un periódico Hazaña, yo muy pequeño en el colegio, inclusive la profesora nos jaló las orejas porque dijo, usted me escribió Hazaña con H, sin H, y es con H. Sí, claro. Entonces ahí tuvimos... Su primer encontrón. El primer encontrón. Pero después que hicimos un programa que llamaba Pluma Literaria, un periódico de fotocopias, que le gustó a ella Pluma Literaria, entonces empezamos a trabajar por ese lado.
¿Y de qué colegio? ¿En Bogotá o acá en Zipaquirá? Bueno, no, yo soy de Bogotá, en el 20 de julio nací en Bogotá, pues hice todo mi recorrido en la capital de la República. Yo fui un poco indisciplinado, casi que hago un año en cada colegio. Ah, pucha, y no se nota, ¿no? Pero Vea, pues. sí, yo fui un poco indisciplinado, un poco revolucionario, cuestionaba a los profesores, siempre me iba de pronto a defender a los jóvenes, a los chinos que estaban de pronto entre ojos, si me permiten, con los educadores. No tengo nada en contra de los profesores, ¿no? Pero sí, a veces se equivocaban y no, pues trataba como de ir a mediar. Entonces todo esto pues me ocasionó algunos inconvenientes. Entonces estudié primaria por ahí en un colegio que llamaba Joaquín Torres, parte de la primaria. Después pasé a un colegio salesiano en Bogotá. Después de ese colegio salesiano me fui para otro que se llamaba Osanán, en el barrio 12 de octubre. Después de ese Osanán me fui para un colegio que llamaba Alfonso López Pumarejo de Bogotá. O sea, recorrió todo Bogotá en diferentes colegios. Sí, pues en la Kennedy, quedó en Kennedy. Y después terminé en el Liceo Interamericano de Bachillerato en la calle 16, allá abajito de la carrera octava en la capital de la República. Y terminé nocturno. Sí, ¿terminó nocturno? Ese fue el colegio que me marcó. ¿Por qué? Porque a pesar de que... ¿Porque estudiaba de noche o porque eran muchos indisciplinados también? No, mire, créame que había gente muy bien. Sí. Y fue donde yo más aprendí y fue donde yo más tuve conocimiento y donde más me gustó el tema del periodismo, porque ahí estaba un profesor que se llamaba Luis Miguel Álvarez Bracamonte, que en paz descanse. Él firmaba con su seudónimo de Braca. Y él empezó como a meternos también a nosotros en el cuento del periodismo, allá en el Liceo Interamericano, y le gustaba el tema de literatura y nos hizo leer bastante. Entonces ahí fue donde también nos ayudó a impulsar. Inclusive habían muchachos que eran expertos, por ejemplo, en temas deportivos, y hacían unos debates en ese momento también en los colegios, en ese colegio nocturno, que era una disciplina que por ser nocturno, estricta, ¿no? Eso, allá uno no podía llegar tarde, era un colegio, haga de cuenta, un colegio normal. Y por ejemplo, me imagino que pues al ser educados de noche, en el día la gran mayoría pues trabajaba. Sí, yo trabajaba en el día, claro. Entonces ahí uno como de cierta manera pues coge un poco más de responsabilidad en el estudio. Pero mire que todo me fue llevando al periodismo, porque es que, como usted lo dice, yo trabajaba de día. ¿Qué hacía yo de día? Informarse, leer, me imagino. Sí, pero yo trabajaba de día, yo limpiaba los vidrios del edificio Colpatria por fuera, en Bogotá. El tipo de edificio más grande, más alto de Colombia. Más alto de Colombia, sí, señor. 47 pisos. Y o sea, usted haga con arnés y todo desde afuera y limpie vidrios y todo. Pues hay una canasta eléctrica, entonces uno se metió entre la canasta eléctrica y con otros compañeros empezamos ahí a limpiar vidrios. Y todo el día escucha radio para informarse. Exactamente, todo el día escuchando noticias. Ya empezó Caracol, RCN en ese tiempo en la radio, y yo todo el tiempo ahí escuché en un radiecito de pilas pequeñito. Ya era más pequeñito. Ya más pequeñito, ahí lo colgábamos, lo amarrábamos y a todo volumen limpie los vidrios del edificio Colpatria, y eso era como por sectores. Entonces uno bajaba por una línea. Cuando llegaba, terminaba abajo, corríamos la canasta y arriba se corría. Y otra vez, de abajo para arriba. Y todo se hacía por señas, ¿no? Si era así que pare, si era así que suba, entonces, bueno, todo era por señas. Sí. Entonces ahí desde arriba se movía el botón para subir o bajar la canasta. Pero ahí era donde escuchábamos radio. Listo. Pero entonces llegó un periodista del periódico El Mundo de Medellín. Sí. Estaban sacando una revista del periódico El Mundo de Medellín, y ese periodista pues nos vio, dijo que nos quería hacer una entrevista. Y perfecto, alguna. Digo, entonces pues pidió permiso al administrador. A su jefe y todo también. Y nos subimos al aeropuerto y de ahí hicimos la entrevista en una revista de Medellín, y decía, el título era Los personajes que tienen el puesto más alto en Colombia. Éramos nosotros, que estamos desde el último piso desde abajo. Y entonces después nos envió el reporte y digamos como que todo uno lo va alineando para donde quiere ir uno. Sí. Y o sea, ahí empezó el gusto por el periodismo. Usted ya se vio en toda la vida, pero siempre como que uno estaba ya alineándose hacia... Sí, la vida como que lo va empujando uno para allá. Sí. Entonces, claro. Y inclusive yo en los colegios también molestaba, ¿no? Con los muchachos. Entonces, por ejemplo, llegaba un periódico, entonces yo me ponía a hacer un periódico, por decir algo.
Bueno, acaban de atrapar a 3 delincuentes, entre ellos se encuentra uno que se llama Oscar Méndez, quien vive en el municipio de Cou. Usted no vive con... Pero era tomar el pelo, sí, ¿no? Para tomar el pelo. Entonces, claro, los chinos, mira, muestra dónde dice eso. Pero entonces, digamos, yo lo estaba sacando de la mente para tratar de hacer como una redacción rápida y cambiarle algunos temas y entonces todo eso. Listo, don Luis Alfonso, salió de este colegio y toda esta cuestión. Y ya después, usted en Bogotá, ¿cómo llegó al municipio de Zipaquirá? Bueno, pues resulta que cuando llegué yo a Zipaquirá fue porque me casé. Fue pucha, lo trajeron aquí ya. Me casé, entonces... ¿Obligado o por convicción? No, a mí nadie me obliga. Bueno. No, y no me obliga. Sí. No, pero sí me casé, entonces, pues nos casamos, pero no teníamos así exactamente dónde irnos a vivir. Sí. Entonces... pero su esposa también de Bogotá. De Bogotá. Okay. Pero mi esposa tenía una tía, o la tiene todavía aquí, una tía aquí en Zipaquirá. Ok. Entonces, la tía no fue al matrimonio, no pudo ir. Pero entonces, claro, nosotros quiero decir, bueno, pero nos casamos y bueno, toda la fiesta, el encuentro, todo rico, chévere. Sí. Y después la tía se enteró, ¿y dónde van a vivir? No sabemos, sin rumbo, una pareja nueva casada sin rumbo. Entonces digo, pues si quieren yo les arriendo aquí un apartamentico por un mes. Y le dije, pero es que Zipaquirá se queda lejos. Yo viendo ya en el 20 de julio. Sí, claro, y antes que el transporte era complicado también. No, Zipaquirá queda para el otro lado. No, le parábamos por un mes. Y sin conocer gente, nada. ¿Solo la tía? No, imagínense. Nadie, no conocía a nadie, ni nadie, obviamente nadie me conocía. Sí. Pues yo sí había venido a Zipaquirá cuando estaba pequeño y me traía un tío y entramos a las antiguas minas de sal y todo eso. Sí. Yo lo recorrí. Pero nunca pensé en llegar a vivir acá. Nunca me imaginé. Pero bueno, por un mes. Nos vinimos por un mes, pagamos un mes, entonces ya se estaba acercando el otro mes. Aquí vamos otro mes, pagamos el otro mes, después paguemos el otro y después empezamos nos cambiamos de apartamento y después compramos la casa y bueno, aquí estamos. Ese mes no ha pasado. Vea, pues, un mes, ¿cuántos años de vida lleva don Luis Alfonso acá en el municipio? Tal vez 32 años llevo aquí. Imagínese. Listo, don Luis Alfonso. Entonces, usted llegó aquí al municipio de Zipaquirá por casarse, vea, el matrimonio le hizo bien. El matrimonio me hizo el favor de llegar acá, porque estoy agradecido de estar acá. Por eso lo digo, vea. Usted llegó y nadie lo conocía y en estos momentos usted es una de las personas más reconocidas en el municipio de Zipaquirá. Muchísimas gracias. O sea, eso es una bendición de Dios también. Entonces, don Luis Alfonso llegó a Zipaquirá, me imagino trabajó en diferentes cosas también, antes de ejercer como su periodismo. Pues mire que yo trabajé en varias empresas editoriales, yo fui también vendedor de libros, yo hice muchas cosas he hecho en la vida, pero fui vendedor de libros y tuve un buen tiempo y me iba muy bien. Entonces, en algún momento llegué a una empresa, a ProLibros, donde mi jefe directo era Jorge Duque Linares, ustedes lo han escuchado por ahí. Sí, claro. El de Actitud Positiva. Sí, él fue mi jefe directo y con él trabajamos un buen tiempo en ProLibros. Y el señor Henry Stephens, que era el dueño de la empresa, y la señora, se me olvidó el nombre ya, Teresita se llamaba ella, pues eran los dueños de la empresa, esposos, y él era Jorge Duque Linares era el yerno de Henry. El yerno. Entonces con ellos empezamos a trabajar y con su actitud positiva. Y eran amigos de Germán Manga, un periodista, miren, después de todo me lleva por allá. Germán Manga, un periodista muy reconocido también en su momento, todavía existe y todavía por ahí sigue haciendo sus trabajos periodísticos. Sí. Entonces él hizo un periódico para ProLibros. Entonces dijeron, ¿quién se anota aquí a un artículo? Entonces yo dije, yo hago el artículo, no hay tiempo. Hice el artículo y lo publicaron en el periódico que se hizo de ProLibros, con Germán Manga. Sí. Entonces, claro, yo contento con todo eso. Entonces, pues, sí, que estaba ahí, aparecía su nombre, Luis Alfonso Martínez, escritor o redactor, bueno, en fin. Todo eso. Entonces, pues empezamos y ya empezó a gustarme también la prensa escrita y mirar a ver cómo eso. Pues toda la vida me ha gustado leer periódicos, revistas y yo veía para enterarme, pero también para aprender cómo se hacían las cosas. Sí, cómo se redacta, cómo se redactaba, cómo se unían también los diferentes artículos, verbos, adjetivos, todo esto como para tratar de no caer en redundancias. A veces uno comete esas redundancias o repite palabras. Exacto, sí, o esas famosas muletillas que también uno al hablar las tiene y al escribir pues mucho más. Mucho más, sí. Pues todavía a veces me pasa, ¿no? Todavía me pasa por ahí de vez en cuando, pero bueno.
Estamos aprendiendo todos los días. Eso es normal, eso es normal. Entonces, ¿de dónde nace Estrategia Medios, don Luis Alfonso? Bueno, esa es otra historia también. Pues resulta que yo tenía un amigo que se llama, bueno, no lo volví a ver, ojalá todavía viva, pero era pues obviamente tal vez 20 años mayor que yo. Sí. Darío Alfonso Pavón Rangel. Darío Alfonso Pavón Rangel era un señor también inquieto en el tema de periodismo. Y hacía anécdotas, curiosidades, charadas, él era experto en crearlas. Sí. Entonces, en alguna oportunidad, él es de Cúcuta, o era de Cúcuta. Vino a Bogotá, en Bogotá pues fue al periódico El Tiempo, en El Tiempo lo contrataron para hacer Goles por Millones, un concurso en el periódico El Tiempo, y para hacer también otro que se llamaba El Crucigrama Millonario. Ajá. Entonces, él hacía, en ese tiempo era complicado, que tenían que hacer una maqueta y lo hacía, él hacía una parte y otras personas hacían otra. Entonces, ese crucigrama millonario tocaba sacarlo más o menos una vez al mes. Eso fue para un mundial. Entonces lo sacaban así, pero ya acercándose al mundial ya tocaba sacarlo cada 15 días, después cada 8 días. Okay. Entonces el hombre se empezó a ver pues colgado y él vendía libros también conmigo. Sí. Entonces digo, ayúdame, Alfonso, mano. Entonces dejemos un tiempo lo de los libros. Y como tocaba eso, yo le ayudaba. Y usted empezó a trabajar. Consulté enciclopedias del crucigrama millonario. Sí, porque antes que internet, eso era leer en bibliotecas, enciclopedias, todo eso. Y entonces así fue como también le ayudé. Entonces como él seguía haciendo crucigramas, una vez me llevó a una empresa de un señor que tenía una revista, parecía la revista Motor, pero se llama Clase Autos. Sí. Que eran los precios de los vehículos. De los vehículos, sí. La Motor de hace muchos tiempos. Sí, se llama Clase Autos. Entonces ahí hacíamos crucigrama, yo le ayudaba. Cuando no podía, pues yo le hacía el crucigrama y se publicaba en Clase Autos. Sí. Entonces el dueño de esa empresa la empresa llamaba Planes Estratégicos. Okay. Y entonces, como todo esto de la estrategia, entonces yo como que me rodeé de alguna forma lo de planes estratégicos por hacer estrategia, los sucesos de la verdad. Okay, aquí en el municipio de Zipaquirá. Sí. Y entonces, bueno, eso quedó ahí en el subconsciente. Muchos años después fue que ya llegué aquí a Zipaquirá, ya la emisora Catedral Estéreo empezó a funcionar. Sí. Llegué a Catedral Estéreo y también llegué por accidente, es una historia también curiosa. Sí, siempre Catedral se ha visto ligada a la diócesis de Zipaquirá. Sí, por lo que es que en el concurso, cuando el miti famoso, que por eso suspendieron al ministro de las Comunicaciones, a Saulo Arboleda, sí, que quería quedarse con un poco de emisoras, lo descubrieron, lo destituyeron, y entonces pues la diócesis de Zipaquirá participó en varias licitaciones, si podemos decir de esta forma, para que le otorgaran licencias de algunas emisoras. De la emisora. Entonces la diócesis pues creo que tuvo 16 o 18 emisoras, entre ellas Catedral Estéreo. Ah, ok. Entonces en Catedral Estéreo yo la escuchaba allí en el barrio San Carlos, donde vivía en ese momento, y escuché un programa que lo dirigía Alex Omar Alfonso. Ajá. Que en paz descanse, que él pues había trabajado en Caracol, había trabajado también por allá en otras emisoras, y últimamente estaba haciendo un trabajo en Teleamiga. Entonces Alex Omar Alfonso empezaron ya a molestar y a hacer recoche, era un programa de recoche, llamaba La Tertulia. Sí. Entonces yo lo estaba escuchando en la casa, y el hijo mío, Navi, que tenía tal vez 5 años en el tiempo, entonces dijo, papá, llame, participemos. Pues estar haciendo un concurso. Y era un concurso de que uno le daban palabras, ¿para qué sirve tal cosa? Pero uno tenía que responder rápido. Sí. Entonces empezaron, papá, usted no es capaz de llevar, me decía Naví. Ya no moleste. Papá, pero llame, que no sé qué. Y yo, bueno, entonces me hizo llamar el chino. Sí. Bueno, ¿quién habla? Luis Alfonso Martínez. ¿De dónde le llama? Aquí el barrio de San Carlos, en la ciudad de Zipaquirá. Bueno, vamos a concursar, listo. ¿Para qué sirven los platos esportillados? Yo inmediatamente, para fondos de madera. Sí. ¿Para qué sirven las máquinas de afeitar viejas? Le dije, para quitarle la lanita a los sacos. A los sacos, sí. ¿Para qué? Entonces era una rapidez mental y nos ganamos el concurso. Entonces ahí fue un primer momento, y fuimos y nos dieron el premio en Catedral Estéreo. Bueno, sí. Y el chino pues lo hacía más por el hijo mío que por motivación suya, sí. Y nos fuimos y bueno, entonces bajamos. Contento el chino. Entonces, ese fue tal vez el primer contacto con la radio. Con la emisora Catedral Estéreo. Sí. Bueno,
entonces yo seguía ya me había independizado yo con la venta de libros de una casa editorial, entonces ya tenía yo una microempresa también. Sí. Y entonces aquí yo conocí, cuando recién llegué, me metí en algunos grupos de oración, estaba Rosita Algarra, estaba el esposo Rodríguez y otros grupos. Entonces, claro, yo estuve en un grupo de oración, ella dictaba algunos seminarios de vida en el espíritu, y bueno, entonces yo participé. Bueno, entonces en alguna oportunidad subía y me la encontré y dijo, venga Alfonso, ¿será que tú me puedes ayudar a leer allí la palabra? Le claro, la palabra de Dios. En las misas. Yo me fui, le claro, vamos. Sí, claro. Digo, pero tiene tiempo, sí, tranquilo. Entonces, pero yo no sabía. Entonces subí, entonces pensé que era por la catedral, digo, no, es por el otro lado. Entonces me fui por el otro lado. Por la iglesia del Sagrario. Pero yo pensé que la iglesia del Sagrario, digo, no, es más arriba. Dios es la emisora. Le dije, bueno. Y ella tenía un programa que se llamaba Misioneros del Tercer Milenio. Sí. Entonces ella lo hacía con Constanza Cruz, pero entonces Constanza Cruz tuvo que viajar 2 semanas. Entonces ella me pidió el favor por un día. Okay. Digo, venga Alfonso, ayúdeme con este programa. Entonces, claro, ella explicaba el catecismo, entonces a mí me ponía era únicamente que yo le leía. A leer las palabras, sí. Entonces yo me ponía a leer, bueno, según el catecismo, bueno, leía. Y con su entonación y todo, sí, claro. Toda la puntuación, entonces, claro. Ya el otro día volví, y al otro día digo, a las 3 me puede colaborar también. Le listo, era como media horita. Era media horita. Entonces yo, y después terminaba y me iba para Sopó, que tenía unos clientes en Sopó. De los libros. Entonces ya estaba terminando cuando el padre Alberto Becerra, ya digo, usted es el que está leyendo, pero yo lo he escuchado, me gusta su estilo, me gusta su voz, qué bien. Debería decirle al padre Armando que le hacer un programa. Le voy a mirar al padre. Y entonces, después sí, efectivamente me encontré con el padre Armando, porque el padre Cruz, que era el director de la emisora de párroco, estaba viajando a los Estados Unidos. Ya él tenía su señora madre en los Estados Unidos y tal vez tuvo problemas de salud, entonces se fue por ahí un tiempo. Sí. Y entonces quedó a cargo el padre Armando y el padre Becerra. Y entonces el padre Armando dijo, oye, don Alfonso, por ahí lo hemos escuchado y nos ha gustado su voz y cómo usted presenta. ¿Por qué no me pasa un proyecto? Entonces, listo, padre. Entonces me acordé de mi amigo Darío Alfonso Pavón, que era con temas de charada. Entonces dije, pues va a hacer un programa similar y le meto noticias. Sí. Entonces dije, pero ¿cómo es? Pidiendo de pronto también la posibilidad de que le bajemos a las discordias. En ese tiempo, nosotros vivimos el tiempo de la violencia, de Pablo Escobar, los carros bombas en Bogotá y todo eso. Y lo de los partidos políticos, conservadores, liberales. Sí. Y entonces le puse el nombre Alto al Fuego, para olvide tristezas, melancolías, odios, rencores y póngale el sabor a la vida, con Alto al Fuego. Dirige Luis Alfonso Martínez. Entonces le metía cositas y... ¿Media horita el programa? ¿O una hora? Sí, una hora. Una hora los domingos antes del programa del profesor Talero. Y el profesor Talero tenía su programa de música, serenatas y paquirá. Antes yo estaba, entonces yo enganchaba. Sí. Y nos fue bien con el programa. Nos fue bien con el programa y colocábamos varias noticias y la gente le gustaba. Y ahí se fue posesionando. ¿Y ya tenía el nombre de Estrategia Media? ¿O eso fue mucho tiempo después? Eso fue 2 años después. Ajá. Tal vez. Entonces yo me iba a ir de la emisora. Entonces le dije al padre Emilio, padre, me voy por esto y este motivo. Yo, no, pero ¿cómo así que se va? Pues ya estaba el padre Emilio como párroco. Sí. Se había ido el padre Cruz y el padre Armando ya había salido. Había llegado el padre Emilio Ballesteros. Yo, no, pues, le gustaba mover así las manos. Pues me acuerdo. No, ¿cómo se va a ir? No, páseme un proyecto, ¿cómo esté a ver? Y le pasé un proyecto y le puse estrategia, por lo que le dije, ¿no? Sí. Pues bueno, estrategia, pero por X, de extra, ¿no? Sí. Extra y estrategia, o sea, tiene varias connotaciones. Bueno. ¿Y ahí ya también con el eslogan Los Sucesos de la Verdad? ¿O todo eso fue más adelante? Entonces, no, esa era solo estrategia. Pero entonces estaba Pedrito, el sacristán de la emisora, de la parroquia de la catedral. Y yo, ¿qué? ¿Cómo le bajé el nombre de su programa? Le dije, Extrategia. Y dijo, Los Sucesos de la Verdad. Y sabe qué decía. Y ahí está. Estrategia, Los Sucesos de la Verdad. Y entonces, ese parte es de Pedro Rodríguez, sí. el que era sacristán en la iglesia de la diócesis. Entonces, Estrategia, digo, Los Sucesos de la Verdad. Digo, listo, así quedó. ¿Y ese programa cada cuánto lo hacía? Y no todos los días.
Todos los Sí, días. el de Alto del Fuego sí era únicamente los domingos, después era sábados y domingos. Sí. Pues ya pues, iba a hacer lo mismo, pues ya le cambió fue el nombre para hacerlo todos los días, De de 12 a 2 de la tarde. De 12 a 2 y eran solo noticias. Sí, noticias. Pero de Zipaquirá o también involucraba un poco de toda la región. De toda la región. De toda la región. Pues, y ahí es donde nace Estrategia. Ahí sale Estrategia, los sucesos de la verdad. Listo, ese fue el espacio que le abrió a don Luis Alfonso las puertas, ¿no es cierto?, para ser reconocido a nivel Zipaquirá. Sí, señor. Pero usted hace poco tiempo, pues, digamos lo que hace como 3 años, 4 años, decidió ya poner Estrategia Medios como su propia empresa, o sea, era su propio Sí, medio, claro. es su propio medio, pero pues obviamente ya Estrategia Medios es conocido a nivel departamental porque ya tiene su propio grupo de trabajadores. Sí. Entonces usted precisamente, ¿cómo fue ese salto, no es cierto? Bueno, lo que pasa es que todo también fue un proceso. Sí, Pues resulta que cuando tenía yo el programa en la emisora, había unas cosas que no se podían sacar en la emisora porque las prohibió el ministerio, sí, que es el tema de la política. Entonces decía, caramba, pero eso es noticia. La Sí. política es noticia, que fulano se lanza, que el otro no sé qué, que el otro dijo. Entonces de proselitismo político. exacto. Quiero decir, no Que política, aquel sí, pues, está- de proselitismo político. Que a este Entonces, no- que este está investigado, que este lo renunció al cargo, que sí, Y en entonces había una digamos, en la, ¿cómo digo yo? Bueno, ahí entonces no se podía hacer, digamos, proselitismo político ni publicidad política. Entonces, ¿qué hago yo? No podemos perder esos clientes. fin. Sí, claro. Entonces, pues fue cuando hice el periódico, ya pues metamos por el periódico. Hice un periódico ahí como parecido al de actualidad, que yo le ayudaba a Darío Pavón en otro periódico, en fotocopias también. Pero entonces aquí ya lo hicimos y entonces empecé ya a meter política. Saqué el primer número. 6 meses después ya lo saqué ya impreso. De mejor forma. Pero entonces dije, bueno, ¿quién me ayuda? Entonces le pedí el favor a 2 muchachos que trabajaban aquí en la diócesis y también trabajaban con otros periódicos. Entonces ellos me ayudaban a armar el periódico. Ajá. Entonces yo les daba los datos, inclusive ni siquiera yo tenía computador, o sea, yo era todo escrito. Escrito en el a puño y letra. y le daba, "Mira, hágame eso", y ellos lo transcribían allá con Y sus computadores. digítelo y todo. Sí, No, sí, eso sí. era una locura. Pero bueno, pero se hizo. Sí. Se hizo y sacamos el primer número y eso lo entregamos y Y todo bien. eso. Pero antes de ello, por ejemplo, ya cuando iba a sacar yo el periódico, era una campaña política, le estaba contando, ¿no? Ya no puedo. Entonces yo hice un machote ahí, compré papel periódico en una papelería, tal, cual bueno, este aviso vale tanto, este tal, y me fui así, en esa campaña digamos, de sede política en sede política. Eran tal vez como 6 o 7 candidatos aquí en Zipaquirá. Y fue tan buenas. Sí, entonces, mire, les comentaba y la gente, no. Hubo uno que me dijo, se puso a mirar el periódico. Pero no le digo el nombre, después le digo el nombre. Se puso a mirarme el periódico, Para no lo entrar en controversia. volteaba, lo miraba para un lado, volteaba para el otro lado. Y dije, no, hermano, ¿cuánto vale ese aviso? Tanto. Yo, no, Alfonso, tenga, me tiró el periódico así. Dijo, no, ¿yo cómo voy a pautar, hermano, en un periódico si usted nunca ha sacado periódico? Sí. Apenas me dijo así, le dije, pues lo mismo que usted me pide que yo vote por usted para la alcaldía si usted nunca ha sido alcalde. Ahí está. Y perdió en las elecciones. Y pues, entonces saqué el periódico. Bueno, sin embargo, saqué el periódico, ya cuando vi el periódico, me llamó y al siguiente periódico me compró 2 páginas. Ahí está, vea, sí. Ahí me compró 2 páginas. ¿Cómo son las cosas? Sí. La vida da vueltas. ¿Sí? Sí. Y entonces me compró 2 páginas y ahí empecé con el tema del periódico. Y bueno, trabajar. y hoy en día, ¿cuántos muchachos, porque la mayoría son jóvenes? Vamos a ver, aquí el mayor es don Luis Alfonso Martínez, ¿cierto? El resto, pues, por ejemplo, yo estudié con su hijo, conozco también a su hija, que también le ayudan, le trabajan acá en Sí. Estrategia Medios. ¿Cuántos jóvenes componen? Y todos son zipaquireños, Sí, la mayoría. la mayoría, ¿no? Pues obviamente pues también tenemos aquí las puertas abiertas para otros grupos, que también nos acompaña Armando Rafael Padilla, con Por deportes, ejemplo, y está Juan Juanito Belandia, Belandia, Diego Peñuela. Peñuela, bueno, y así. Sí, sí, sí. Pero ellos tienen, digamos, el espacio ahí, pero en este mismo medio. Pero, digamos, directamente trabajan con otros, pues obviamente Navi, que es el hijo, Angela Vilay, que es mi hija, está también Javier. Javier, está Alejandro, está Paula.
han estado también otras personas que han buscado también otros espacios y nos ha ido muy bien con ellos. Y muchachos que vienen a hacer prácticas de Uniminuto, especialmente, y de otras universidades. Don Luis Alfonso Martínez, pues usted sabe que el tiempo en televisión es demasiado corto. Ya llevamos casi, bueno, un poquito más de la media hora dialogando de cómo se involucró Luis Alfonso Martínez Correa en los medios de comunicación y bueno, cómo es uno de los ejemplos a seguir para muchos de los jóvenes que están iniciando esta carrera de comunicación social. Sí, ahí vamos, entonces ya nos metimos con las redes sociales, con la página web, con todo esto. Y que el cambio, me imagino, para usted, pues fue, digámoslo de esa manera, un poco complejo, ¿no? Porque de estar escribiendo, como nos lo dijo antes, a puño y letra su periódico, de diagramarlo a puño y letra, ahora diagramarlo en un computador. Sí. El cambio es duro. Y decía, bueno, ¿por qué con tantos jóvenes? Porque es que los jóvenes son los que tienen ahí la tecnología. Sí, esa es la... O sea, y yo les he aprendido mucho, les he aprendido bastante. Entonces uno tiene que rodearse de los que saben, de los que tienen conocimiento. Y yo siempre sigo algunas máximas por ahí que me gusta leerlas, y es, rodéate siempre con gente superior a usted o que tienen mayores conocimientos que usted. Y muchos jóvenes le falta es que les den la oportunidad, pero yo aquí les doy la oportunidad cuando tenemos los espacios y hemos aprendido y nos hacen seguir creciendo. Y vamos a seguir creciendo porque el proyecto es de largo aliento. De largo aliento y lo vamos a cumplir. Don Luis Alfonso Correa, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, pues, para finalizar, a todos nuestros televidentes de don Luis Alfonso, por favor, un mensaje a todos aquellos jóvenes, no solo de Zipaquirá, también del departamento, porque este programa también lo ve gente de todo Cundinamarca. Pues, verdad que complacido estar aquí en TV Unidos con ustedes, y el mensaje es soñar, aterrizar proyectos y echar para adelante. Dice el dicho, caminante no hay camino, se hace camino al andar. A veces uno busca, bueno, pero ¿por dónde cojo? No, tranquilo. Empiece con un lápiz escribiendo, que con el tiempo vamos a encontrar el camino. Mire que veíamos el ejemplo hace algunos días de un señor que no tenía ni para comprar un esfero ni una hoja para una solicitud de empleo, creo que fue en México. Escribió en unos papeles, lo pegó en un póster, pues le tocó así pidiendo trabajo. Se hizo viral y luego le ofrecieron más de 35 oportunidades de trabajo laborales y bien remunerado. Sí, señor. Entonces es empezar, dar los primeros pasos y echar para adelante, y el resto, pues obviamente, la confianza en Dios. Yo soy creyente, siempre tengo la confianza y siempre le pido a Dios que Él en esos pasos los dé conmigo. Muchas gracias. Luis Alfonso Martínez Correa, muchas gracias. Muy amable, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Y Oscar, pues felicitaciones también a ustedes por TV Unidos, y a todos los seguidores de TV Unidos también nuestro abrazo, y para que nos sigan apoyando, hay que seguir apoyando estos medios de comunicación. Felicidades.